Isa de Underworld PR la bautizó la Puerta Perdida. Un arco chiquito en el medio del monte que te abre la puerta para otro mundo. Lo cruza y ¡boom! Un llano escondido, rodeado de mogotes como si fueran murallas. 3 salidas, pero solo una tiene nombre. El piso lleno de jengibre salvaje. Un abrigo rocoso y ahí mismo petroglifos que llevan siglos mirándonos. Pedazos de techo en el suelo, como si la cueva hubiera explotado por dentro. Y una cueva sellada, no con cemento, no, con piedras apiladas, como para que nadie meta la nariz. Aquí se minó guano, aquí se vivió, aquí se escondió historia. Y hoy la vinimos a buscar. Estamos subiendo porque Isa de Underworld PR está allá arriba y vamos aquí a un arco que hay acá arriba que él le llamó la puerta escondida. Caníbal se le olvida todo. Es la puerta perdida, no escondida, perdida. Antes de la puerta perdida, miren esto. Me gusta mucho cómo se ve esta piedra. Este pedacito de mogote, qué lindo. Me voy a meter aquí. ¿Qué es esto? Para poder enseñarle este pedacito de abrigo rocoso. Tengo que tener cuidado con las abejas. Esto llega hasta ahí. Pero ven, déjame ver aquí debajo. Mira, esto se queda aquí. Vamos para la puerta ya. Ya vimos este pedacito de piedra. ¿Ves? Pero todo esto aquí fueron picando las piedras y las dejaron apiladitas ahí. ¿Ves? Por toda la orilla. Qué bonito, sigue diciendo que me gusta esta pared. Mira dónde está Isa allá. Aquí picaron piedra como es y pedazos grandes los tiraron a jodar. Habiendo un camino, mira por dónde me estoy metiendo. ¡Wow! Llegamos a este otro abrigo rocoso. Esta pared es tan bonita. Mira, una vainillita. Oh, se ve bonito, ya yo lo estoy viendo. Ya yo estoy viendo la puerta perdida. Qué bonito. Ay, caníbales, ustedes están listos para ver esto. Miren, aquí yo les voy a presentar lo que Isa de Underworld PR bautizó como la puerta perdida. Pues el camino estaba perdidito, no sabemos su nombre real. Pero miren esta belleza. Es un pequeño arco. Miren. Ya mismito vamos a empezar a buscar a ver si yo le encuentro petroglifos, pictografías, escritos, evidencias de minería. Vamos a ver qué le podemos encontrar a esta cueva. Coño, mira qué interesante ese saloncito allá arriba. Qué cool. Vamos a empezar a explorar aquí la puerta perdida. Vamos a meternos primero en este salón en el lado izquierdo de la cueva, o del abrigo rocoso, del arco. Ustedes llámenlo como ustedes quieran. Miren, esto es un pequeño salón aquí. No se ven escritos, al menos por el momento. Vamos a meternos aquí a ver. A ver si uno se encuentra aquí dentro una pictografía o algo. Un fósil. Miren qué bonito eso, parece un pepinillo, mira. Eso es en vinagre. Ay, bien rico. Para que digan que ahí me está la tita, no, son un pepinillo. Miren, vamos a seguir viendo aquí. Por lo que veo, aquí no hay nada escrito, ¿verdad? No se ve basura aquí en el piso. Hay un par de muditas de guabá, lo que significa que por ahí tienen que haber guabá. Pero no los veo ni siquiera, más. Los guabás están atrapados aquí. Hay otro tipo de araña que los ha atrapado. Pobre guabá. Miren aquí. Hasta aquí se queda. Entonces, si ustedes ven ese fondo ahí, déjame ver si se ve en la cámara. Eso ahí está lleno de caracoles. ¿Ven? Parece que los caracoles entran aquí a morir. Vamos para otro salón. Vamos a seguir.
Afuera tampoco se ve como si hubiera petroglifos ni nada. Tampoco. Es central. Oye, está bonito. Esta formación ahí. Ay, quedó de chopo. ¿Cómo me mato aquí? ¿Cómo me caigo? Pero también otra cosa que a mí me está curiosa que tampoco está escrita. Esta cueva tiene esto colapsó. La entrada está así como colapsada. Sí, todas estas piedras que están aquí son colapsadas. Y allí hay unas piedras que acomodaron. Entonces aquí, vamos a ver qué vemos acá abajo. Ahí se queda. Hay unos saloncitos trepaditos. Y esta formación está bien bonita, pero como que no tiene nada. Y yo miro para los techos, a veces más alto uno ve, pero no veo nada. Vamos a ver aquí dentro. Vamos a alumbrar de arriba a ver si logramos ver algún petroglifo. En este tipo de arquito, aquí Cabachora está lleno de arte rupestre. Hay cuevas que no tendrán, pero la mayoría, a menos de las que yo he logrado ir por ahí, las que yo he visto por ahí tienen. Pero este pedazo aquí de abrigo rocoso, como que no. Entonces, déjame terminar de grabar esto aquí porque tenemos que seguir camino. Miren esta formación, qué bonita. Allí parece que hay una cueva. Esta es la entrada aquí colapsada. Esto no es de ahora, por si acaso, pero esto está colapsado aquí. Seguimos subiendo. Wow. Ven, sigue estando la entrada aquí colapsada. Acá arriba lo que hay es un muro. Ven. Esa piedra por ahí para arriba. Allá arriba hay colmena. La viste ya, ¿verdad? Esa allá arriba es una colmena, ¿verdad? Es correcto. Mira, allá arriba, yo no le veo abeja, yo que no tiene abeja. No lo voy a enseñar más porque la cámara, la GoPro no tiene esa resolución para llegar allá arriba y que ustedes lo puedan ver. Pero aquí hay colmena, así que uno tiene que tener cuidadito por ahí. Esa es la pared que sigue allá, ven. Pues esta es la puerta perdida. Así que yo voy a hacer una caratulita aquí rapidito. Ahí está. Mira, seguimos aquí en la puerta perdida. Y ahora estamos como que atravesándola. Miren esto. Seguimos por este caminito, ¿ves? Pero aquí hay como que un camino. Este es el mismo abrigo rocoso. Oh, miren qué lindo. Miren qué hermoso. Miren dónde se está trepando este hombre allí, miren. Ahí trepándose por allí para arriba. Tenemos este pequeño círculo de abrigos rocosos que era lo que yo les decía. Estamos rodeados. Se abre por ahí. Se abre por ahí. Y aquí se abre en la puerta perdida, que fue como bautizó esa área Isa, de donde World PR, hace como un año que le encontró esta área aquí. Ahora nos vamos a meter un momentito aquí. Vamos, mira, yo me voy a subir por aquí, no importa. Por aquí se puede subir, me queda 20% de batería. Así que 20% tiene que dar para yo subir, grabar el salón. Esto es un pequeño... esto es un pequeñón comejón. Es un comején ahí bien grande. Oh, miren este cuartito. Miren las orillas aquí afuera. Aquí afuera no se ve nada. Miren este cuartito. Qué cool. ¿Este es el que tú dices que era calientito? Sí, bastante seco. No le veo arte, no le veo escrito. Aquí también, mira, aquí lo minaron. Aquí le sacaron su poquito de guano, parece que en algún momento. Hay un poquito de hollín. Ni basura, ni escrito, ni nada. Solamente 2 o 3 piedras picadas. Ya lo que bonito se ve esto. Pero yo creo faltó explorar. Pequeño pedazo arriba. Yo me voy a trepar. Porque de aquí no se ve nada. No se ve absolutamente nada ahí. Estaba viendo si se veía algo allá arriba.
Y como no le veo nada en eso que les enseñé allá arriba, pues no voy a subir. Así que vamos a bajarnos de aquí. Ahora, después que ya nos metimos aquí en este círculo, vamos para aquel abriguito rocoso de allí, a ver qué nos encontramos allá. Y voy a coger los alrededores a ver qué hay. Esto, ustedes saben qué es esto, ¿verdad? Esto está aquí lleno de jengibre. Todo esto son jengibres. Miren la flor. Ay, María, champú de jengibre le llama a la gente a eso. Miren, aquí. Oh, esto me está curioso esta esquina. Porque esto está picado aquí. Una yagua. Esto está picado aquí. Y amontonado específicamente ahí. Pero esto. Bueno, esto podría ser una entrada de cueva. Donde yo de... Mira, esto es una cueva que taparon la entrada. Tengo que anotar esto, que en esta cueva taparon la entrada. Coño, aquí te estoy encontrándome en Cabachuelas un montón de cuevas que las sellaron por alguna razón. Posiblemente para que la gente no se metiera, para que no se perdieran las mascotas. Alguna razón tendrá eso. ¿Ven? ¿Cómo se mete por aquí para acá? Vamos a ver qué hay aquí primero. Oh, miren ese cuartillo. Miren mis cosas ahí en el medio. Pero vamos a meternos aquí. Miren qué bonito cómo se ve eso. Como si fueran unas cascadas derritiéndose ahí. Bien brutal. El arco está ahí, lo que pasa es que esto está lleno de árboles y no te deja verlo. Hay yagrumos, hay palmas reales, bastantes palmas reales aquí metidas. Hay cupey, hay mamey, hay escobilla, hay vaquiña, hay jengibre que ni botando, lo que es esto que está aquí, todo esto es jengibre. Hay magas, miren las flores de magas, hay magas por ahí. Mira mi bulto aquí. Necesito una linterna. Ando sin linterna por allá. Explorando la puerta escondida. ¿Ves? Esta también. Aquí escarbaron bastante, ¿ves? Miren esto. Pero aquí, mano, pareciera como si hubiera algo ahí, pero no hay nada. Qué bonito. ¿Ves? Esto lo minaron aquí también. Este cantito le minaron. Si yo te voy a enseñar ahora la evidencia de minería. Miren. Qué bonita está esa super colada. Parece una super cascada ahí. Tampoco la has visto aquí y petroglifos ni nada. Chequéate. Te dije que te iba a traer a mi spot favorito. Chécate esos petroglifos. Oh, mira el corillo. Mira esas caras. Oh, míralas ahí. corillo. Mira. Miren, aquí van a salir las caras, miren. Si alumbramos desde abajo, ¿las ven? Miren. El muro está lleno. Y si las alumbro... Ah, ya. Mira aquí hace... Oh, mira. Oh. Voy para allá ahora. Yo no quiero caerme. Déjame ver. Miren. Miren ahí. Esto es como una U. ¿Ves este? Mira. ¿Viste este? Es como una U. La cara es como una U. Sí. Diablo. Déjame alumbrarlo aquí. Por ahí, no sé si lo ven. Entonces. Sabía que esto está muy bonito para que no tuviera nada. También todo esto está intervenido a minería, es lo que parece. Por ende, bueno, pueden haber más. En cualquiera de estas piedras que está aquí picadas, tú pudieras encontrar otras cositas. Entonces chequéate la evidencia de minería. Por aquí. Por aquí está. Ya. Miren. Yo había encontrado unos números la otra vez. Numeritos. Unos números, pero hechos a... Aquí hay algo. Miren un petroglifo aquí. Mira este. Mira qué belleza. Ese yo no lo Ya, había mira este petroglifo. Me toca la cámara a ver que se esté bien. Déjame alumbrarlo de abajo para que se vea mejor. Miren este. Acá, mira. Este es más grande, ¿ves? Lo que pasa es que ya está como visto. fastidiado. Gastadito. Así que Chulo, miren mira este. ese.
Posiblemente este lo documentaron, ¿ves? Está con negro por dentro. Eso lo hacían antes. Así que miren, aquí tenemos un petroglifo bonito. Me gusta este, está chulo este petroglifo. Y yo tengo que venir a coger esta otra coordenada también. Aquí tiene que haber algo, déjame ver. Y pareciera, pero no. Bien, ya vimos ese petroglifo aquí en la entrada. Ah, ven, mira lo que decía acá porque lo... Ven, mira. ¿Viste cómo le metieron negro también aquí? Sí, para irlo como que revelándolo. Ajá. Mira, de aquí es donde se ve bien ese petroglifo. Exacto. De este lado, así lo alumbro de abajo ahí. Mírenlo ahí. Qué bonito, papá. Este no lo ven más en ningún lado. No es por nada. No es por echárnosla, pero esto sí es exclusivo. Aquí hay uno más. Solamente ese petroglifo a la entrada y los que están en la columna central allí. A ver si hubiera algo ahí. ¿Aquí fue que viste por primera vez? Sí, como yo no tenía aquí, Ajá. Ay, chulo, es un abrigo jocoso bonito. Con petroglifo ahí. Y man, tiene un petroglifo bien bonito ahí. Yo voy a buscar mi bulto. Lo voy a grabar ya mismo cuando tú salgas de ahí, pero ahí donde está Isa. Hay algo también. Yo voy a buscar mi cámara y hablamos ya mismo. Tenemos ese petroglifo ahí que si ven, aquí le pasaron con negro por dentro. No sé si cuando lo documentaron, porque antes le metían tinta vegetal por dentro los petroglifos como para que se resaltaran. Pero Isa se sentó aquí y miró hacia arriba. Y ven, y aquí claramente había parece que una pictografía, oye, bastante grande, porque aquí falta un pedazo que no se ve aquí en el piso. A saber si en el pedazo que falta aquí había algo bien brutal y se lo llevaron. Pero ven, mira. Aquí había algo dibujado ahí que lo más seguro complementaba con el que está aquí. Que es ese que está ahí. Pero fuera de eso, acá adentro no se ve más nada, menos que esto que esté aquí. Déjame verlo un momento. Ven, estas columnitas pues ya no sé, por lo menos yo no veo nada. Pero sabe, uno nunca sabe. Como todas estas cuevas aquí fueron intervenidas en la minería y en otras actividades, pues no lo podemos saber. Tío, como yo no sé si este video queda aquí o seguimos en otra, porque vamos por otras cuevas, pero quizás este video se quede en esta. Si ustedes quieren seguir viendo videos como este, ya saben lo que tienen que hacer, suscribirse, darle like, flechar la campanita y compartir. Así nosotros seguimos viniendo a lugares como este, visitando cuevas, lugares con petroglifos, haciendo colaboraciones con Underworld PR. Esto fue, mira, la puerta perdida allá arriba, y frente a la puerta perdida es como que son como que unos abrigos rocosos aquí a la vuelta redonda, porque hace como un círculo esto, miren, no gelado. Antes de irme, para que ustedes vean, esto hace como un círculo aquí en el medio. Estamos aquí rodeados de estos pequeños abrigos rocosos que ven, fueron minados. Abrigo. Hay una entrada que se abre el abrigo rocoso por ahí, el mogote. Por ahí arriba es la puerta perdida que fue lo que le enseñamos. Y allá no sabemos, que yo no sé si sale para las casas, pero allá no vamos ahora. Hasta aquí fue el video del día de hoy. Hablamos, caníbales. ¡Wow!